Muchísimas gracias, doctor, por su intervención. A continuación, cederé el uso de la voz a la doctora María Solán Maqueo Ramírez. La doctora Solán es egresada de la Escuela Libre de Derecho y tiene un doctorado en el programa Estado de Derecho y Buen Gobierno por la Universidad de Salamanca, en España. Su área de especialidad es el análisis y diseño normativo de políticas públicas a través de la utilización de herramientas propias de la técnica legislativa, la mejora regulatoria y el análisis económico del derecho. En los últimos años ha enfocado sus proyectos de investigación en áreas propias del derecho a la protección de datos personales, la competencia económica y las políticas sociales relacionadas con salud y asistencia jurídica. Se ha desempeñado como miembro del Consejo Editorial de Procesos Judiciales en el periódico Reforma, es integrante del Consejo Editorial de la revista académica Estudios en Derecho en la Información, Derecho a la Información del Instituto Jurídico de la UNAM, del Comité Editorial para la Colección de Ensayos para la Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal y del Consejo Consultivo de Borde Político AC. María es profesora investigadora en la División de Estudios Jurídicos del CIDE y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Bueno, agrego porque de hecho es parte de la invitación que me formularon, que soy presidenta del Consejo Consultivo del INAI y supongo que ese es parte importante del motivo por el cual me encuentro el día de hoy aquí. Quisiera agradecer evidentemente a la maestra Arely Gómez, al maestro Dante Pecer, al maestro Francisco Esquinca, también a Alejandra Garzón, por supuesto, y los saludo cordialmente, así como a mis compañeros de mesa o de panel. En principio, yo sí creo sinceramente que no hay mejor incentivo contra la corrupción que disminuir la opacidad. Me parece que es sin lugar a dudas uno de los motores importantes que permiten no solo generar ese entorno al que ya se refería Sergio, sino que de alguna manera pues también brindan la posibilidad de generar cercanía y confianza hacia la ciudadanía. Sin lugar a dudas, creo que el combate a la corrupción tiene que atenderse por varios frentes. Uno de ellos es la fiscalización, por ejemplo, ¿no? La transparencia de la mano de la rendición de cuentas y, por supuesto, pues todas las funciones, evidentemente, de atención y de sanción en materia de corrupción o de combate a la corrupción. Un aspecto que yo quisiera poner especial relevancia es el aspecto del nuevo marco normativo en la materia. Y por marco normativo no solo me voy a referir a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, a la Ley Federal, a las leyes estatales armonizadas en esta materia, sino también a la Ley General de Protección de Datos Personales y a las leyes estatales armonizadas en la materia. Sí quiero decir que lo que yo diga aquí lo hago en mi carácter personal, sí soy presidenta del Consejo Consultivo, pero no refleja evidentemente la opinión de mis demás consejeros. En ese sentido, creo que un aspecto importante a destacar de este marco normativo es reconocer que si bien es una condición sine qua non para promover y fortalecer la política de transparencia, el derecho de acceso a la información y el derecho a la protección de datos personales, no es una condición suficiente. Buenas leyes no necesariamente se traducen en transparencia efectiva, en derechos efectivos y en ese sentido no redundan de manera necesariamente directa en beneficio de la sociedad. Y esto cobra especialmente una dimensión cuando pensamos en la importante función de las unidades de transparencia de los sujetos obligados. Su función, no olvidemos que es la base de construcción del sistema, pensando en que son la base, el primer acercamiento hacia la ciudadanía. Una política de transparencia tiene no solo que venir de las demandas ciudadanas, sino que evidentemente se tiene que pensar de quienes día con día en el quehacer
le dan sentido y contenido a esta transparencia y a estas cuestiones. El problema es que el marco normativo es un marco normativo muy complejo, excesivamente complejo. Y en mi opinión, pero es una opinión, insisto, muy personal, hemos caído en una excesiva formalización. Y esa formalización se traduce en cargas administrativas tan duras que al día de hoy, pasados más de 15 años de estar hablando de transparencia en nuestro país en un nivel normativo, seguimos enfrascados en el cumplimiento de obligaciones formales de transparencia sin estar ya en estadios mucho más avanzados, como sería la transparencia sustantiva y la transparencia, y en este sentido la transparencia proactiva. Me parece, sinceramente, que eso es precisamente lo que debe ahorita de lograr equilibrarse. No dudo que es muy importante el cumplimiento de estas obligaciones formales de transparencia, pero tampoco dudo que el cumplimiento de una transparencia verdaderamente sustantiva es la que sí podría considerarse como un verdadero incentivo y con un verdadero impacto factiblemente en el combate a la corrupción. Más allá, no solo de lo que hagan los sujetos obligados, no solo de lo que haga la demanda ciudadana, sino también la transformación de esa información por parte de los intermediarios, como serían, por ejemplo, las ONGs, la academia, la propia prensa, ¿no? Creo que ese es un aspecto muy importante, pero ¿cómo logramos esto? Un aspecto que quisiera destacar, que puede redundar en fortalecer este aspecto de la transparencia sustantiva, de la transparencia proactiva, es la profesionalización. La verdad, como les decía, es un marco normativo muy complejo. Se requiere tiempo de aprendizaje, se requiere tiempo de práctica en la materia. Y en ese sentido, me parece que la profesionalización ya es inherente a estas funciones. Y cuando digo profesionalización no me refiero solo a la profesionalización dentro de los órganos garantes, sino a la profesionalización, ¿no?, de los sujetos obligados, concretamente de las unidades de transparencia. Actualmente, en muchas instituciones, las personas dedicadas a ver ambas vías, no se nos olvide, datos personales, transparencia y acceso, no son ni siquiera sus funciones principales. Tienen muchísimas otras funciones de muy distinta índole. Además de eso, me constan los grandes esfuerzos que han hecho los órganos garantes para capacitar y formar al personal, para formar a quienes día con día trabajan en ello. El problema es que si no hay ciertas garantías de estabilidad, si hay constantes cambios en sus puestos de trabajo, pues no veo el sentido de destinar tantos recursos en esa capacitación de personas que van a estar moviéndose constantemente. Me parece que eso es un desperdicio serio, grave de recursos públicos. Entonces, para fomentar realmente un avance significativo en estas materias, no basta el marco normativo, se requieren acciones integrales entre las que sin duda alguna se encuentre esa profesionalización. Otro aspecto que quisiera destacar es el tema de accesibilidad. Nuevamente, en mi opinión personal, siempre he pensado que la tecnología puede ser amigable con nosotros. Y miren que me dedico al tema de datos personales, donde la tecnología siempre se ve como el gran riesgo, ¿no? La tecnología nos genera muchos beneficios, muchos beneficios. En principio, en materia de políticas institucionales de transparencia, e incluso en el derecho de acceso a la información, la tecnología puede generar grandes ventajas. El problema es que esas ventajas se han visto también opacadas por esa formalización.
¿A qué me refiero con eso? A mí me da la impresión que cuando uno quiere buscar información, pongamos un ejemplo de una dependencia pública, pues te das cuenta que el portal o la página está construida para personas expertas en temas de transparencia. Se ha perdido el lenguaje ciudadano, se ha perdido la cercanía hacia las personas. De entrada tienes que saber que hay una pestañita que dice transparencia, que significa, pues para alguien que es ajeno al tema, no va a saber bien a bien de qué se trata, qué contenido tiene. Y peor aún, luego eso se desglosa en varios apartados, el CIPOT, ustedes imagínense, el ciudadano promedio, claro que no tiene idea qué es el CIPOT, ¿no? Y por otro lado, ya no hablemos de que muchas veces tenemos brechas importantes en la cultura digital, en la alfabetización digital, sino en una terminología que, insisto, pareciera construida para expertos en transparencia. Lo mismo el encontrar la pestañita del portal de obligaciones de transparencia. Eso muchas veces pues no te dice nada, no vas a saber de entrada que ahí vas a encontrar la estructura, ahí vas a encontrar el marco legal, ahí vas a encontrar… Entonces, me parece que eso no necesariamente puede ser positivo. Parte de esta situación deriva en una forma de confusión entre el derecho de acceso a la información con las políticas institucionales de transparencia. Si bien creo que como derecho humano, propiamente sí debe de haber una homologación en el derecho de acceso a la información, me parece que esa homologación no se justifica cuando pensamos en las políticas institucionales de transparencia. No pretendamos estandarizarlo por una razón muy sencilla. Cada institución es diferente, cada institución tiene un público objetivo distinto, tienen capacidades institucionales diferenciadas, en fin, tienen mandatos evidentemente diferentes. Y en ese sentido me parece que pensar o pretender homologar estas políticas institucionales de transparencia, pues no necesariamente nos van a llevar a un buen puerto. Ya para concluir, sí quisiera decir que cuando pensemos en estos temas, si bien es cierto que son cuestiones distintas, pero están íntimamente relacionadas. Y pensemos, o por lo menos sembremos la semilla de cómo hacer para conciliar, por un lado, estas funciones de acceso a la información y estas funciones de transparencia con tus funciones de protección de datos personales. Esta confusión de derechos o de visiones, pues nos llevan a una situación, podríamos decir, peligrosa, que de alguna manera posicionan al derecho a la protección de datos personales en un lugar secundario frente al derecho de acceso a la información, y esto me parece que no es necesariamente adecuado, más bien no es adecuado, y en ese sentido hay que cuidar un poco esta cuestión y hay que tratar de profundizar en qué mecanismos o qué criterios nos pueden ser más útiles para lograr el equilibrio deseable. Muchas gracias.